la paz del Señor y en las manos de la Santísima Virgen María, colocamos, queridos hermanos, este programa, esta consagración a Jesús por María para sentir el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Quiero saludarlos a todos ustedes, mis queridos teleamigos, en ese abrazo maternal de esa madre que nos bendice, que nos acompaña, que nos sana y que siempre nos lleva de su mano hacia su Hijo Jesús. Vamos a compartir, queridos hermanos, en esta consagración que realizamos a Jesús por María, en la lección número 20, el tema de esta lección es el fin de los tiempos y las apariciones marianas. Tenemos entonces como punto de reflexión, y queremos aquí compartir un fragmento del teólogo Antonio Rollo Marín, un hombre pues de una gran doctrina, de la doctrina de la Iglesia, y él entonces nos habla, nos dice que en la Sagrada Escritura se nos dice que nadie absolutamente sabe cuándo vendrá el fin del mundo. Cristo resucitado advirtió a sus apóstoles que no les correspondía a ellos conocer los tiempos ni los momentos en el que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. En el Evangelio les había ya dicho que de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Los fines de los tiempos, entonces, es la experiencia en la cual nosotros hemos de buscar la forma de saber cómo Dios nos habla a través de los acontecimientos. Y por eso este teólogo Antonio Rollo Marín entonces nos da varias formas, varias oportunidades para descubrir cuándo pudiese ser el fin. No sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo puede suceder esto, pero sí hay algunas formas, hay algunos signos que podemos encontrar. Primero, la predicación del Evangelio en todo el mundo. Hoy más que nunca, en medio de tantas dificultades que hay, nos encontramos que el anuncio del Evangelio se extiende a muchas personas. No solamente los que pertenecen a la Iglesia Católica, también hay muchas denominaciones que hablan de Jesucristo y que todos entonces tienen que conocer el Evangelio de Jesús. Otra segunda forma de cómo podemos identificar el fin de los tiempos es la apostasía universal. Lo anunció el mismo Jesucristo y lo repitió luego San Pablo. He aquí los principales textos. Vamos a compartir Mateo 24:12 cuando decimos: y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Ese es un signo muy importante, como la gran apostasía, es decir, los falsos profetas que lo único que van a hacer es desviar la fe de todos los cristianos y luego entonces confundir. Eso es lo que hacen muchos. También encontramos como otro signo, un tercer signo, es la conversión de los judíos. En contraste con esta apostasía general, habrá de verificarse la conversión de Israel, anunciada por el apóstol San Pablo en Romanos 11, del 25 al 26. Dios permitió la apostasía de su pueblo predilecto para llevar la salud a los gentiles. Es la necesidad que también, desde donde nace la fe nuestra, también haya una conversión, un cambio de generación en el corazón y un cambio de actitud. Cuarto signo que podemos encontrar para el signo de los tiempos: el advenimiento del anticristo. Consta también en la Sagrada Escritura, pero es muy misteriosa la naturaleza del anticristo. Atendiendo a su significación verbal, podrá entenderse por tal cualquier manifestación del espíritu anticristiano: el pecado, la herejía, la persecución. Ello justificaría plenamente y a la letra la expresión de San Juan, que afirma que el anticristo se halla ya en el mundo. Cuando hablamos del anticristo, es decir, todo aquello que nos va alejando de Dios, que a través del pecado, a través del mundo, a través de las seducciones de Satanás, entonces vamos encontrando esa fuerza que nos va a alejar de Dios. Luego, la quinta puede ser la aparición de Elías y Enoc. Es una de las profecías que encontramos, especialmente en el profeta Malaquías, nos dice referente a Elías: ved que yo mandaré a Elías el profeta antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Significa que antes de que sucedan estas cosas,
pues Elías, que es el profeta de fuego, pues vendrá antes de que sucedan estas cosas. Eso es un signo que se maneja mucho desde la palabra de Dios, desde una profecía. Luego, grandes calamidades públicas. Jesucristo anunció en el Evangelio varias de esas calamidades. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es preciso que esto suceda, mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto es el comienzo de los dolores. Encontramos esto en Mateo 24, del 6 al 8. Encontramos también en muchos lugares cómo entonces este fin de los tiempos tiene que ser una experiencia en la cual nosotros estemos preparados. Nos podemos decir, bueno, ¿por qué Jesús no dijo el día exacto? ¿Por qué Él decía que no sabía si solamente el Padre? Esto era para que nosotros tuviéramos siempre la actitud de estar preparados. ¿Preparados para qué? Para que el día que llegue estemos en vela, estemos con las lámparas encendidas y saber que en cualquier momento puede llegar el Hijo del Hombre y puede llegar en esta vida presente, en una vida futura. Pero lo que nos está invitando es que los apóstoles, la predicación de los apóstoles y de Jesús es estar en constante bendición, en constante oración, en constante meditación, para que el día que llegue estemos bien, pero bien preparados. Ahora entonces vamos a tener las apariciones marianas. Vamos a tener una de las manifestaciones de esta lección. Nos habla de dos momentos especiales. Primero, el fin de los tiempos, cómo no tenemos que estar preparados, pero también ese fin de los tiempos y la presencia de María en la iglesia es una presencia muy importante, porque ella nos está hablando, nos está manifestando la gloria de Dios, y a través de las apariciones encontramos mensajes muy importantes. ¿Para qué? Para nuestra vida. Entonces podemos decir, ¿qué hace María? María lo que hace es una madre que quizás en medio de nuestros naufragios de nuestra vida, ella siempre está presta ¿a qué? A tirarnos los salvavidas, a tirarnos algo que podamos entonces nosotros encontrar para precisamente salvarnos de las acechanzas y de las situaciones difíciles de la vida. María entonces nos acompaña, ella nos protege. Está en nosotros reconocer si realmente entonces si realmente queremos amar a Dios. María siempre está en nuestro camino para eso, para solamente amar a Dios, para que nosotros descubramos su presencia. Y podemos entonces encontrar que en María, en la historia de la salvación, a través de las apariciones, nos quiere hablar y nos quiere decir, pongan cuidado. Mire, siempre María nos advierte de algo, siempre nos está manifestando la gloria y la voluntad de Dios. En todo lo que nos viene la Virgen Santísima nos ayuda siempre a hacer la voluntad de Dios. Después de cada mensaje del cielo, donde puede anunciar catástrofe, como lo veremos en muchas apariciones, la Madre de Dios siempre está dándonos esperanza. El Señor triunfará sobre el mal, su reino se implantará en el mundo y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Son mensajes de la Virgen. Ella nos está hablando de la importancia de encontrarnos siempre con Dios, siempre con el Señor. Tenemos que decir, las apariciones marianas son experiencias místicas que son muy personales, son experiencias llamadas experiencias o revelaciones privadas. Por eso entonces hay que aclarar algo muy importante. En el Catecismo de la Iglesia, el numeral 67, nos habla que esas apariciones pues no significan, por ejemplo, puede pasar a unas personas que digan yo no creo en las apariciones, no son en sí como tal. La Iglesia las aprueba que fueron entonces apariciones auténticas, pero no estamos obligados a creer en ellas. Pero aún así no podemos desconocer que la Virgen María, a través de las múltiples apariciones, nos quiere hablar, quiere que nosotros tengamos un encuentro con el Señor. En algunos lugares pues
tenemos entonces la oportunidad de encontrarnos a la Virgen María, y ella nos ha hablado en varias oportunidades. Podemos encontrarnos en 1917 con la aparición de a los pastorcitos de Fátima. En 1858 nuestra Madre Santísima se apareció en la aldea de Lourdes, en Francia, a Bernardita Soubirous, y así sucesivamente han ocurrido varias apariciones de la Virgen María. En 1973 en Akita, Japón, nuestra Madre Bendita repitió ese mensaje donde hablaba de orar por la paz. Y hay varios signos y varios mensajes centrales de las apariciones de la Santísima Virgen María. Uno es, el primero, llamado a la conversión. En muchas apariciones, por ejemplo en Portugal, ella nos hablaba mucho de que tenemos que orar por la conversión de los pecadores y especialmente por nuestra propia conversión. En otras apariciones la Virgen María ha denunciado el pecado, denuncia el pecado y anuncia el castigo. Es muy importante eso. Es la experiencia del profeta, anunciar pero también denunciar. Denuncia el pecado, y en muchas de ellas entonces le pide a los hombres que entonces que su pecado se pueda ver, y por eso denuncia el pecado y anuncia quizás el castigo para los que no quieren aceptar el amor de Dios. Ella dice: ay de los habitantes de la tierra, habrá guerras sangrientas y hambres y pestes y enfermedades contagiosas, habrá lluvias de granizo espantoso, tempestades que destruirán ciudades, terremotos en muchos países, se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte. Esa es una de las revelaciones en la Salette, en Francia, donde la Virgen habla de ello. También nos pide oración y penitencia por nuestros pecados y los pecados del mundo. Es una acotación muy importante, que nosotros descubramos que esa oración, tenemos que orar por nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y hacer penitencia, es decir, sacrificarnos. ¿Para qué? Para que el Señor tome a bien esos sacrificios y pueda entonces tener misericordia de nosotros. Y luego una cuarta petición muy importante es: pide la Virgen María que nos consagremos a su Inmaculado Corazón. Esa es una de las grandes experiencias de la Virgen. Dice, Lucía le dice a la señora, Lucía, entonces la pastorcita en Fátima: quisiera pedirle que nos llevase al cielo. Dice Lucía a la Virgen, y le responde la Virgen: sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás algún tiempo. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le abrazare prometo la salvación, y serán queridos sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Esa es una de las grandes peticiones de la Virgen, que todos nosotros podamos entonces entender que la consagración nos lleva a identificarnos con Dios, a identificarnos con el Señor, es decir, que nuestra vida sea completamente de Dios, que seamos posesión del Señor. Esa es una de las grandes entonces experiencias de las apariciones marianas. Ahí encontramos cómo a través de la consagración nosotros podemos ser perfectamente amados por Dios. Quien se consagra a la Virgen, quien pone su vida en su Inmaculado Corazón, tendrá paz. Y como dice la Virgen María, en el último día de su vida, ahí estará ella, abrazándonos, y nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a la morada celestial. Por eso es importante que descubramos entonces en las apariciones marianas cómo María nos está hablando, cómo ella se hace un instrumento. ¿Para qué? Para que nosotros descubramos la presencia y el amor del Señor Jesús. Los invito para que entonces, a través de esta lección, podamos, como una práctica muy importante, vamos a ir a un santuario mariano, a un lugar, el templo donde está la imagen de la Virgen, y poder entonces delante de esa imagen poder decirle: Madre, me quiero consagrar a ti, quiero entonces, incluso podemos llevarle unas flores a ella para adornar su imagen, para decir: aquí estoy, Madre, para hacer la voluntad del Señor.
Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe hoy y siempre.